Bien, la clase que vamos a trabajar hoy día, que ustedes van a poder estudiar, va a ser el tratamiento farmacológico, principalmente de los fármacos del asma, pero ustedes, a medida que vayan viendo la clase, se van a dar cuenta que muchos de estos tratamientos para el asma también se ocupan para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? El objetivo de esta clase principalmente es poder estudiar el tratamiento del asma, ¿ya? Pero a medida que vamos viendo la clase, vamos viendo algunos medicamentos que también se pueden utilizar para el EPO. Muy importante, como un pequeño concepto fisiopatológico, ¿no es cierto? Que existen algunos elementos relevantes para poder entender el asma, en la cual existe una hiperreactividad bronquial, en la cual existe una broncoconstricción, ¿no es cierto? Hay un tema de la musculatura lisa, pero también es muy importante que existe un trastorno inflamatorio, hay un proceso inflamatorio, en la cual actualmente se sabe que hay producción de citoquinas y también se sabe que existe un remodelado bronquial, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque gracias al conocimiento de la broncodilatación, a la hiperreactividad y al trastorno inflamatorio, se han podido generar diferentes tratamientos que han permitido mejorar la calidad de vida y la sintomatología de los pacientes. Lo que no se ha podido mejorar, ¿cierto? Y no se ha podido revertir el remodelado, en la cual actualmente no existen tratamientos para mejorar el remodelado del bronquio, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el bronquio tiene ciertas características. Yo no voy a entrar mucho en detalle con el tema fisiopatológico, pero sí, fíjense la diferencia donde hay secreción de moco, hay un cambio en la estructura del bronquiolo, ya hay un remodelado, hay un proceso inflamatorio, se observa una hiperplasia, se observa hipertrofia, y eso hace que el asma, ¿cierto? Junto con el EPOC sean enfermedades crónicas. Ustedes se fijan, en los procesos asmáticos hay un proceso inflamatorio crónico que parte con una etapa precoz, donde se empiezan a generar remodelados y procesos de cambios celulares, en la cual existen liberación y producción de diferentes sustancias químicas, tales como histamina, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, también llamadas eicosanoides. Y si ustedes se fijan en la inflamación crónica, también se empiezan a generar la activación de eosinófilos, neutrófilos y células mononucleares. Entonces aquí se empieza a generar un estado inflamatorio, ¿ya? Y esto ha sido muy importante que ustedes lo reconozcan y tengan en cuenta el concepto de los leucotrienos, la participación de las prostaglandinas, la activación de neutrófilos, xilófilos y células mononucleares, porque aquí también está la participación de las citoquinas, que es lo que explica también entonces la participación de un estado inflamatorio, principalmente. Entonces, si nosotros tenemos una serie de estímulos, ¿no es cierto?, que son nocivos, como ustedes pueden ver al lado izquierdo, ¿no es cierto?, esto va a generar una serie de espasmos bronquiales asociados a una broncoconstricción. A la vez se van a generar estados inflamatorios que van a generar un remodelado. Y si ustedes miran abajo, el objetivo terapéutico de esta enfermedad es evitar la exposición, si es posible, ¿no es cierto? Hay que tratar la inflamación, que es actualmente uno de los paradigmas que actualmente se maneja. Y el paradigma antiguo, que siempre se ha tratado de manipular y se ha tratado de manejar, es dilatar los bronquios. ¿Ya? Para que ustedes sepan, o para los que ya lo conocen, el paradigma que siempre se ha manejado clínicamente es dilatar la musculatura lisa, y ahí está la presencia de los broncodilatadores, ¿ya? Y que depende de la situación, ¿cierto? Podemos usar antiinflamatorios para disminuir la inflamación. Como ya les dije, ojalá pudieran existir medicamentos que disminuyeran o revirtieran el remodelado de la musculatura o disminuir el remodelado del sistema respiratorio, pero lamentablemente no existen tratamientos que permitan hacer esa reversión. Es muy importante que un grupo de pacientes, ya, para que ustedes lo sepan, no responden
a las terapias convencionales que vamos a ver. No responden a los broncodilatadores clásicos, no responden a los beta-2 adrenérgicos, no responden a los anticolinérgicos, no responden bien a los corticoides o responden parcialmente, empiezan a hacer las mezclas de inhaladores, empiezan a usar corticoides orales, empiezan a gastar mucho dinero, muchas mezclas, tratamiento, inmunólogo, inmunóloga, exámenes, y las respuestas no andan bien. Una de las causas que puede ser es que las personas pueden tener algunas asmas que se llaman alergias graves. Y una de las cosas que se pueden generar son cuadros de atopía, ¿ya? Y una de las causas de las cuadros de atopía pueden generar crisis alérgicas asmáticas, ¿ya? Y esto se debe a, como ustedes pueden ver en esta figura al centro, que las personas tienen elevados anticuerpos de tipo IgE, como ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, algunas personas que no responden a los tratamientos convencionales, a las terapias clásicas, ustedes pueden ver en las guías ministeriales del MinSal del asma, tienen altos elevados los títulos de anticuerpos de tipo IgE. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias al conocimiento de estos títulos de anticuerpos, vamos a ver al final que existen unos fármacos que se llaman anticuerpos monoclonales, que son los últimos tratamientos que existen para el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Que son las últimas terapias, que son las terapias biológicas, que son anticuerpos monoclonales. Y que obviamente no son candidatos a cualquier persona, una de las razones por su precio, son bastante caras. Bueno, antes de empezar los fármacos, una de las cosas que les quiero mostrar es que cuando se empezó a conocer el tema de los anticuerpos IgE, se empezó a estudiar también el tema de la citoquina y empezaron a darse cuenta que hay un proceso inflamatorio importante y se empezaron a dar cuenta entonces que hay una activación del sistema inmune. ¿Lo ven? Y hay por lo tanto la activación de las células T, de los linfocitos. Si ustedes se fijan, hay una activación de las células de la IgE. Empieza a haber activación de interleuquinas, secreción de interleuquinas, activación de mediadores, activación de la interleuquina 4, interleuquina 5. Entonces, ¿por qué ha sido importante conocer estas interleuquinas? Porque estas se llaman interleuquinas gatilladoras, interleuquinas conductoras, que son las que favorecen la hiperreactividad, las que favorecen el remodelado del bronquio, ¿de acuerdo? Y han sido las gatillantes que asocian la inflamación con el remodelado del bronquio, ¿ya? Y gracias a este conocimiento, actualmente existen otros anticuerpos monoclonales que existen para el tratamiento del asma grave y el asma que no responde a los tratamientos convencionales. ¿De acuerdo? Así que acuérdense de esta interleuquina porque al final de la clase vamos a ver algunos medicamentos específicos que se llaman anticuerpos monoclonales. Ahora, en farmacología es súper importante que ustedes sepan y recuerden no solamente los medicamentos que se pueden usar para las enfermedades, sino que también sepan y aprendan los medicamentos que no se pueden usar. ¿De acuerdo? Se llaman contraindicaciones. En el asma es contraindicado usar propanolol. El propanolol está contraindicado en el paciente asmático y no se recomienda usar, ¿sí?, principalmente ácido acetil salicílico o utilizar principalmente aspirina. ¿De acuerdo? Me gustaría, ¿no es cierto?, dentro del trabajo online que vamos a hacer durante el año o durante el tiempo que dure esta pandemia, ¿no es cierto?, del COVID, dejarle esta tarea para que ustedes la busquen, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la respuesta, si la quieren buscar, me la pueden entregar, la pueden mandar al Classroom del Google que tiene la coordinadora, o se la pueden mandar a la coordinadora y me la pueden mandar a mí, la respuesta, y yo encantado los puedo retroalimentar si tienen la respuesta, ¿ya? Eh, Así que yo no tengo absolutamente ningún problema respecto a eso. Recuerden que también nos vamos a ver en medicina basal en evidencia durante el año,
Así que también, si tienen esa respuesta, me la pueden decir. Y la idea es que busquen cuál es el mecanismo por el cual el propanolol estaría contraindicado en el asma y cuál sería la razón por la cual la aspirina estaría contraindicado en los pacientes asmáticos. ¿De acuerdo? Obviamente no todos los pacientes están contraindicados, pero hay un porcentaje de pacientes que es mejor no usar este grupo de fármacos en los pacientes asmáticos. Por eso que está en rojo, para que ustedes lo vean. Entonces, nosotros aquí tenemos, perdón, pensemos, sí, ustedes tienen que tener súper claro que ustedes van a tener una guía clínica. En Chile existe una guía clínica del Ministerio de Salud que les va a dar todas las directrices de cómo tratar a un paciente o una paciente asmática. Así que en ese sentido yo no me voy a meter en el algoritmo de cómo tratar a un paciente asmático. Yo lo que quiero que sepan es cuáles son los medicamentos disponibles que existen y qué características son las que tienen estos fármacos que hay para tratar el asma. ¿Ya? Pensemos que una persona tiene una crisis de asma. Las personas que tienen crisis de asma necesitan fármacos aliviadores, o sea, medicamentos SOS. ¿De acuerdo? Si yo tengo una crisis, necesito algo rápido. Pero si yo tengo un asma crónica, ¿de acuerdo? Más que usar SOS, necesito una terapia continuada, una terapia a largo plazo. Por lo tanto, yo voy a necesitar fármacos controladores. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que tengo beta 2 de acción corta, que tienen un objetivo más de aliviador, y tengo beta 2 de acción prolongada, que tiene un efecto más controlador. O sea, tengo para salvar y para controlar. ¿De acuerdo? Entonces, eso son las cosas que quiero que entiendan. A veces hay terapias que son de acción más cortita, por lo tanto me sirven para urgencia o para situaciones SOS, y hay cosas que me sirven para largo plazo. Los corticoides probablemente no me sirvan para salvar a un paciente, para atacar un SOS. Probablemente me sirvan para una terapia más a largo plazo. ¿De acuerdo? Los antileucotrienos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los leucotrienos, que eran los mediadores de la inflamación? No está muy relacionado con el efecto a corto plazo. Está más relacionado con el efecto a largo plazo, más el efecto crónico. ¿Se acuerdan? Entonces, la broncodilatación tiene que ver con algo más a corto plazo. La inflamación tiene que ver con el remodelado. Entonces, va a depender del paciente. Y por eso que ustedes después tienen que leer las guías clínicas, porque va a depender de las características del paciente, la sintomatología que vaya teniendo, son los tipos de combinaciones que yo le voy dando al sujeto. ¿Ya? Entonces, tenemos los agonistas beta 2, que son medicamentos que van a actuar en el bronquio, que son derivados de la adrenalina. Y fíjense que tenemos los medicamentos muy, muy, muy rápidos, que son la adrenalina. Imagínense que a un paciente le pongamos adrenalina. El efecto es inmediato. ¿Sí? Imagínense a alguien que tenga un choque anafiláctico y que se le cierran los pulmones por un broncoespasmo. Adrenalina. Ahora, tenemos los fármacos de acción rápida, que tenemos principalmente el salbutamol y la terbutalina. El típico fármaco que ustedes tienen que relacionar con un SOS es el salbutamol. El típico que se da. Pero también se ocupa el fenoterol y la terbutalina. ¿Ya? Y el otro medicamento que ustedes tienen que relacionar como controlador, ya no es aliviador, es el salmeterol, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando ustedes vean una receta, cuando estén en un policlínico o estén atendiendo a alguien y vean que el paciente está usando salmeterol, ¿qué significará, chiquillas y chiquillos? Que el paciente probablemente está usando una terapia continuada. O sea que no es un fármaco SOS, sino que es un tratamiento continuado, porque el salmeterol se usa cada 12 horas. ¿De acuerdo? Mientras que si el paciente está con salbutamol, es muy probable que esa persona lo está usando SOS, es decir, cuando lo necesite. ¿De acuerdo? Entonces esa persona tiene crisis de asma. Entonces es importante, tenemos beta 2 para aliviar,
y tenemos beta 2 para controlar. ¿Les parece? Ahora salió otro medicamento que se usa para el EPOC que se llama bilanterol. ¿Ya? Así que los laboratorios farmacéuticos están sacando otros beta 2 nuevos de acción prolongada para el EPOC, para que los tengan en cuenta. Está el olodaterol y el bilanterol. Pero el clásico del asma, que se ocupa sobre todo en los sistemas públicos, es el salmeterol. ¿Ya? Ustedes me pueden preguntar, profe, ¿y hay otros más? Sí, chiquillos. Lamentablemente hay otros más. Pero el clásico que se ocupa es el salmeterol. Así que cuando ustedes asocien SOS, salbutamol, terapia a largo plazo, salmeterol. Todos los días. Chiquillos, si ustedes se fijan, ¿por qué se llaman beta 2? Porque si ustedes miran los signos más, el beta 2 es selectivo. Miren el salbutamol. El salbutamol tiene una acción beta 2 súper importante. El salmeterol también. ¿Ya? Son principalmente fármacos que se unen al receptor beta 2. Miren el salmeterol, dura 12 horas, mientras que el salbutamol dura 4 a 6 horas. Tiene una duración más lenta, ¿de acuerdo? Miren la adrenalina, dura 1 a 2 horas. Es de acción mucho más corta, ¿ya? Así que claramente entre el salbutamol y el salmeterol tenemos diferencias en los tiempos de acción. ¿Cómo funciona un beta 2? Si yo a un paciente le voy a dar salbutamol, ¿qué es lo que hace? Este fármaco lo que hace es que cuando se une al receptor beta 2, se va a activar la adenilciclasa en diferentes partes del cuerpo, del sistema aéreo, y lo que va a hacer es que el mastocito se va a inhibir, el músculo liso se va a relajar, y la glándula submucosa también va a dejar de activarse, por lo tanto la hiperreactividad del bronquio va a bajar y los bronquios se van a relajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que se va a producir finalmente va a ser una bronco relajación. Por lo tanto, eso va a permitir la dilatación de los bronquios. Entonces, la estimulación, el agonismo beta 2 por el receptor beta 2 va a hacer que finalmente la vía aérea de alguna forma se pueda dilatar. ¿Ya? Ahora, esta mirada es una mirada muy sencilla porque el mecanismo es mucho más complejo. Y este es el mecanismo que está acá. ¿Mm? Ahora, por supuesto que el fármaco agonista que está acá arriba, el mecanismo es mucho más complejo. Fíjense que ahí está el MP cíclico, se activa la proteína quinasa A y se activan una serie de proteínas de intercambiadores que fíjense que está relacionado con el calcio. Por favor, no me interesa que se aprendan esto porque no estamos en FC y no estamos en fisiología, pero sí quiero que se den cuenta de algo, que los niveles de calcio en el citosol disminuyen. Y sí, hay algo que ustedes me imagino que aprendieron en fisiología o en OH2, o no sé cómo se llama el ramo que estuvieron aprendiendo. Que si cae el calcio, ¿qué pasa con la contracción? La contracción celular cae. Por lo tanto, hay una relajación. Broncodilatación. ¿Vale? Ahora, esa broncorelajación, ¿qué pasa, muchachos, si llega a nivel uterino? Quiero que miren esta figura y quiero que miren donde dice agonista beta 2 a nivel de una célula miometrial. Miren, agonista beta 2 arriba al lado izquierdo dice agonista beta 2. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Dice agonista beta 2, agonista beta 2, AMP cíclico, proteína quinasa, se inhibe. ¿Se acuerdan qué pasa con el calcio?
los niveles de calcio caen, ¿de acuerdo? Y si cae el calcio, ¿qué pasa con la contracción? Cae. Por lo tanto, ¿qué efecto tienen en la contracción uterina? La contracción uterina cae. Entonces, ¿qué efecto tienen estos medicamentos, chiquillos, a nivel miométrico, a nivel de la contracción en el parto? Estos medicamentos, algunos de ellos que son utilizados en el asma, pueden ser utilizados como tocolíticos, ¿de acuerdo? O sea, gracias al conocimiento de la relajación de la musculatura lisa en el bronquio, estos fármacos, algunos de ellos pueden ser utilizados como tocolíticos en el control del parto. ¿Vale? Muy importante. ¿Ya? Como no todo es bonito, no todo es tan hermosa como las cosas pueden ser, estos medicamentos beta 2, como ustedes pueden ver en esta figura, también pueden tener un efecto beta 1. ¿Ya? Y como pueden tener un efecto beta 1, si ustedes se acuerdan del efecto beta 1, el efecto beta 1 influye en el corazón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno de los principales efectos adversos que están relacionados con los fármacos beta 2 es que muchos de ellos pueden producir arritmias y temblores. ¿De acuerdo? Sobre todo el salbutamol. El que más ha reportado arritmias y temblores es el salbutamol. Por lo tanto, hay personas que no pueden utilizar salbutamol. Hay personas que el salmeterol le hace muy mal. Hay personas que en la noche les hace terriblemente mal usar estas drogas. Hay personas que el corazón siente que se les va a salir. Hay personas que de verdad que sienten que los músculos se les mueven y se les produce un pequeño cuadro de acaticia, o sea, una sensación de movimiento muscular. ¿Ya? Hay personas que por lo tanto está contraindicado el uso de agonistas beta 2. ¿Ya? Por lo tanto, si los agonistas beta 2 no funcionan, la pregunta es, ¿qué ocupo entonces? ¿Qué voy a ocupar? En el caso que yo no pueda ocupar beta 2. Si ustedes recuerdan la fisiología humana, ¿sí? Recuerden que en el árbol bronquial, en la musculatura lisa, hay dos tipos de receptores. Están los receptores beta y también están los receptores muscarínicos. ¿De acuerdo? Y esto es súper importante. Y dentro de los receptores, ¿de acuerdo? Están los receptores de tipo M3, que están muy fuertemente en el árbol bronquial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el caso de que yo no pueda ocupar los agonistas beta 2, yo puedo ocupar los antagonistas. Muscarínicos. ¿De acuerdo? Antagonistas colinérgicos M3. ¿Y cuáles son los medicamentos más utilizados? Tenemos el bromuro de ipratropio y tenemos el bromuro de tiotropio. Vuelvo a repetir, bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio. ¿Se acuerdan cuánto duraba el salbutamol? 6 horas. ¿Se acuerdan cuánto duraba el salmeterol? 12 horas. Por lo tanto,
¿Cuál es el equivalente al salbutamol? El hipatropio. ¿Quién es el equivalente al tiotropio? El tiotropio se da una vez al día, porque dura 24 horas, y el salmeterol se da cada 12. Por lo tanto, ¿qué pasa si la persona está usando salbutamol y le dio arritmia? ¿Por cuál lo reemplazamos? Por el bromuro de hipatropio. Y en el caso de que esté usando salmeterol y lo queremos reemplazar por un anticolinérgico, lo reemplazamos por el bromuro de tiotropio. ¿Vale? ¿Y por qué es tan importante este grupo de fármacos? Porque este es un grupo de fármacos que también son muy utilizados en los pacientes con EPOC. ¿Ya? Entonces, el salbutamol es el equivalente al hipatropio y el salmeterol es el equivalente al tiotropio. Espero que haya quedado claro el mensaje. ¿Ya? Ese es el principal receptor que me interesa que ustedes conozcan, principalmente el M3. Pregunta. ¿Alguien me podría preguntar, profe, ¿y se pueden combinar los beta 2 con los M3? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Sobre todo en el EPOC. ¿Ya? Si tienen clases de EPOC, probablemente van a ver algunos protocolos que les van a mostrar que algunos pacientes pueden combinar salmeterol con tiotropo y andan algunos bastante bien. Van mejorando algunos síntomas. ¿Vale? Pero eso también va a depender de las categorías y las características de los pacientes. Pero recuerden, eso está en las guías clínicas y yo les dije que yo no me voy a meter con las guías clínicas, porque eso lo ven con sus colegas, con los médicos. ¿Ya? Entonces, miren, los pacientes que tienen COP o EPOC, que está en inglés, la acetilcolina hace que los pacientes estén más contraídos. Highly constricted. ¿Qué pasa si yo a un paciente ahora le pongo un antagonista muscarínico? Miren lo que pasa con la musculatura lisa. La musculatura lisa tiende a dilatarse. ¿Ya? Hay una dilatación un poquito. ¿Cómo se produce la broncoconstricción de la acetilcolina? La acetilcolina, como ustedes pueden ver ahí en esa figurita, lo que hace finalmente es que los niveles de calcio, fíjense, aumenta el IP3, aumenta el calcio libre y aumenta la actividad de las proteínas quinasa. Es decir, que la acetilcolina hace que los niveles de calcio suban. Y ya saben que si el calcio aumenta, hay mayor contracción. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarle una animación bien rasca que hice. ¿Qué pasa si llega el bromuro de hipatropio o tiotropio en este caso para la urgencia? El anticolinérgico, como buen antagonista, va a bloquear. ¿Y qué es lo que va a hacer inmediatamente? ¿Qué va a pasar con los signos negativos? Los signos positivos se van a hacer negativos, por lo tanto los niveles de calcio van a disminuir. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a relajar. Entonces, ¿qué debería pasar con los bronquios? Deberían empezar a relajarse. Entonces, los beta 2 actúan a través del AMP cíclico y los anticolinérgicos actúan a través de los niveles directos, a través de los niveles de calcio.
Uno de los principales efectos adversos que tienen los anticolinérgicos es esto que está aquí, que es un problema no menor, ¿ya? Sequedad bucal. La teofilina es un medicamento que ustedes lo van a ver en los hospitales. ¿Qué es lo que hace la teofilina, chiquillos? ¿Se acuerdan que los receptores adrenérgicos aumentan el AMP cíclico? El AMP cíclico produce broncodilatación. ¿Cuál es el problema? Que el AMP cíclico, por presencia de esta enzima que se llama fosfodiesterasa, la fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico. Esta cuestión que está aquí se degrada, se inactiva, gracias a esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que hacen las metilsantinas? Las metilsantinas inhiben a la fosfodiesterasa. Si yo inhibo a la fosfodiesterasa, no se forma MP cíclico inactivo. Por lo tanto, se mantiene la broncodilatación. ¿De acuerdo? Son broncodilatadores. Estos medicamentos son medicamentos principalmente hospitalarios. Son medicamentos que los van a ver en los hospitales. ¿De acuerdo? Son medicamentos hospitalarios. Son inhibidores de la fosfodiesterasa. Por lo tanto, hacen que el AMP cíclico se mantenga activo. Y si el AMP cíclico se mantiene activo, permiten que se mantenga activado. ¿Ya? Así que las metilsantinas son medicamentos que tienen un efecto broncodilatador y también tienen un pequeño efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Ahí hay una figurita para que vean el efecto de la teofilina. Tiene un efecto en las células inflamatorias. Disminuye los eosinófilos, los linfocitos T, las células mastocíticas. Mejora la broncodilatación, el exudado. ¿De acuerdo? Pero tiene un grave problema. Tiene un rango terapéutico estrecho. Por lo tanto, es un medicamento muy peligroso. Por eso que la droga que más van a ver ustedes se llama aminofilina. ¿Ya? Esta es la que van a conocer ustedes. La teofilina cada vez está más en desuso porque tiene un rango terapéutico estrecho, fíjense, de 10 a 20, y miren la enfermedad que empieza a producir. Irritabilidad, taquicardia, diarrea. Así que es peligrosísima. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Miren lo que tenemos ahí. Tenemos los corticoides. ¿Cuáles son los corticoides más conocidos en clínica, chiquillos? Y por favor, manéjenlo bien. Tenemos los corticoides inhalados y los corticoides orales, y los más conocidos son la budesonida y la fluticasona. Por favor, muy importante. Budesonida, fluticasona. Budesonida, fluticasona. Por favor. ¿Mm? Budesonida, fluticasona. Corticoides inhalatorios por excelencia. ¿Hay otros más? Sí, pero son los más conocidos. Recuerden que los corticoides son inhibidores de la fosfolipasa 2. Por lo tanto, inhiben la ruta del ácido araquidónico, disminuyen los leucotrienos y las prostaglandinas. Por lo tanto, inhiben las rutas de la inflamación. Y por otro lado, inhiben las citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, generan un efecto lento y sostenido. No olviden, tienen un efecto antiinflamatorio lento y sostenido. ¿Ya? Y esto es muy importante. Los corticoides se pueden usar solos y se pueden usar combinados.
son antiinflamatorios, disminuyen toda la línea inflamatoria completa, actúan en las células epiteliales, en las células endoteliales, en las células musculares lisas y en las glándulas mucosas. Y miren lo que hacen con los receptores beta adrenérgicos. Suben los receptores beta 2. Por lo tanto, ayudan a la acción de los broncodilatadores. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Por lo tanto, un corticoide con un beta 2 es una excelente mezcla para el manejo del asma. Estamos por un lado desinflamando y estamos por un lado controlando la dilatación de los bronquios. ¿Vale? Y más encima estamos ayudando a producir más receptores. Si yo tengo más receptores de beta 2, las dosis que yo voy a ocupar de beta 2 es menor. Si ocupo menos dosis de receptor beta, de fármaco beta 2, ¿qué va a pasar con las reacciones adversas, estimados y estimadas? Las reacciones adversas van a ser menores. ¿Ya? Por lo tanto, tengo menos riesgo de taquicardias, tengo menos riesgo de temblores. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan que vimos que los beta 2 tenían el problema del temblor y de las arritmias? El uso de corticoides aumenta los receptores, por lo tanto, puedo ocupar menos dosis. Concepto de farmacodinámica, recuerden, mientras más dosis, mientras más receptores, ¿de acuerdo? Por la teoría de receptores. Así que eso es súper importante. Budesonida, fluticasona. El fármaco de mayor potencia es la fluticasona, es decir, en la que se necesita menos dosis para producir el mismo efecto. ¿Ya? Ahí está la tablita para que vean las dosis equivalentes. Yo no les voy a preguntar las dosis en la prueba, pero fíjense que el medicamento más potente es la fluticasona, porque es el que requiere menos dosis. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Los efectos adversos de los inhaladores de corticoides son bastante bajos, pero hay un par de efectos adversos que hay que tener mucho cuidado. Y desde ahora en adelante, chiquillas y chiquillos que están en cuarto, que van a empezar sus prácticas, bueno, ahora estos meses no, pero en quinto y en sexto que van allá luego a partir con su internado, por favor, ténganlo claro. Los alumnos de internado, las alumnas de internado, generalmente siempre me los encuentro y les pregunto, ¿y qué pasa con los corticoides? Sí, profe, me ha servido harto el consejo. Así que se los quiero seguir transmitiendo. Siempre díganle a la gente que usan corticoides inhalados que se lave la boca. Porque si no se lo lavan, recuerden que los corticoides, aparte de ser antiinflamatorios, son inmunosupresores. Por lo tanto, pueden aparecer oportunistas. Y uno de los principales oportunistas son los hongos. Si no se lavan la boca y no sacan los corticoides, pueden inmunosuprimir. Y algunas personas pueden producir candidiasis. Y a veces ocurre que el hongo baja. Y si el hongo baja, se puede producir disfonía o afonía. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que la persona se administre corticoides, debe por lo menos un enjuague con agua. ¿Ya, chiquillas y chiquillos? Los sistémicos pueden ocurrir, pero siempre y cuando la persona consuma corticoides orales. Pero principalmente me interesa que conozcan bien los inhalados, la candidiasis y la disfonía, que son los más peligrosos. ¿Mm? Este fármaco que está aquí, simplemente quiero que lo tengan de lectura, porque yo no he visto a nadie, y hace mucho tiempo que no veo a nadie que se esté usando este medicamento. ¿Ya? Así que se llama cromoglicato de sodio. Ténganlo de recuerdo nomás.
Este es uno de los últimos medicamentos que se está usando para el asma, que se llama Montelukast, ¿ya? En Chile se ocupa harto. En pediatría se ocupa harto, se ocupa mucho para la rinitis, para que lo sepan. Es un medicamento antagonista de los leucotrienos. Se ha visto que en el asma muchas personas tienen muchos niveles de leucotrieno elevados, ¿ya? Pero no es un fármaco de primera línea. Fíjense el punto 5 del PowerPoint. Este es un tratamiento complementario, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta. ¿Y por qué el Montelukast es el más usado? Porque es una vez al día. ¿Mm? Y a mí no me gustaría que fuera un medicamento de primera línea, porque es muy caro. Se los digo al tiro. Puede ser súper efectivo, que haga súper bien, pero personalmente es un medicamento caro. La droga original puede costar hasta 80.000 pesos. ¿Ya? Así que yo personalmente, como farmacéutico, muchachos, yo no lo usaría como primera droga. ¿Mm? La siguiente diapositiva, como ustedes pueden ver, aparece el mecanismo de acción de los antagonistas. Ahí está el Montelukast, ¿sí? Fíjense arriba, están los diferentes estímulos que pueden producir la activación del ácido araquidónico y en la cual se puede producir leucotrienos y los leucotrienos van a activar los receptores y los receptores que dice cis-LT1, ahí, ahí, y fíjense que los cis-LT1, los receptores activados por leucotrienos, van a activar la exudación, la hiperreactividad, la secreción de moco, la broncoconstricción y los eosinófilos. Significa, muchachos, que el Montelukast es un fármaco, por favor, miren, es un fármaco mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque es un broncodilatador y a la vez es un antiinflamatorio. Miren, los beta 2 y los anticolinérgicos son solamente broncodilatadores. ¿Sí? El salbutamol, el tiotropio, solamente dilatan. Los corticoides son solamente antiinflamatorios. ¿Ya? Beta 2 y AC son broncodilatadores. Los corticoides son solamente antiinflamatorios. Pero el Montelukast es mixto. Significa que broncodilata, pero a la vez desinflama porque ataca a los eosinófilos. Ahora, el Montelukast es bacán, pero ya les dije que yo no lo voy a usar y nunca lo daría como primera opción porque es muy caro. ¿De acuerdo? Así que por favor quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿es bacán la acción? Sí, porque tiene una acción dual. ¿Ya? Ahora, gracias al conocimiento de los leucotrienos, se dieron cuenta entonces que bloqueando los leucotrienos también puede ser un excelente fármaco para controlar el asma. ¿Mm? Ahora, supónganse que yo tengo un paciente que no responde a ninguna de las terapias de ahora. Probé con salbutamol, salmeterol, tiotropio, hipatropio, corticoide, mezcla, todo. Salbutamol, todo, y no responde. La última línea de tratamiento que hay actual, y el descubrimiento de las líneas inflamatorias que yo le había hablado al principio, es la presencia de los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos, ¿no es cierto?, que bloquean específicamente a ciertos componentes que están generando cierto daño. Uno de ellos es este anticuerpo IgE que yo les dije al principio, ¿se acuerdan? El que producía la atopía. Este fármaco se llama omalizumab. Todos los medicamentos que tengan una letra y que terminen en MAV, no lo olviden esto,
significa que son anticuerpos monoclonales. Monoclonal antibody. ¿Ya? Monoclonal antibody. Anticuerpos monoclonales. Este entonces es un anticuerpo que secuestra al anticuerpo IgE. Se ha visto que hay un grupo de personas que al secuestrar el IgE responden a ciertas crisis asmáticas. ¿Ya? Ahí está el mecanismo de acción. Entonces el omalizumab es un anticuerpo anti-IgE. Lamentablemente, siguen habiendo ciertas personas que no responden al omalizumab. Con el tiempo, se dieron cuenta de que existen otras moléculas proinflamatorias que siguen molestando en el asma. Y una de ellas es la interleuquina 5, la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Por lo tanto, aparecieron otros anticuerpos monoclonales para bloquear a esas interleuquinas. Y quiero que miren actualmente el mecanismo que se ha propuesto para saber el asma. Es un mecanismo bastante complejo, ¿de acuerdo? Lo que ustedes se pueden dar cuenta de que el manejo del asma es algo más complejo que simplemente que una persona esté ahogada. Lo que se está generando es un remodelado y una destrucción celular, ¿de acuerdo? Y hay una serie de interleuquinas y de proteínas que están participando. Miren las proteínas de abajo, las que se llaman Type 2 Driving Disease. Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Son las que conducen la enfermedad y son las causantes de este cuadro crónico. Entonces los laboratorios farmacéuticos dijeron, oye, ¿y si las bloqueamos? ¿Y si las raptamos? Y actualmente, chiquillos, existen un par de fármacos que se están probando y algunos que ya están en el mercado. Y en Chile ya está aprobado el Reslizumab, que es un medicamento que bloquea a una de estas interleuquinas. Y ahí ustedes pueden buscar la información si quieren saber un poquito más. ¿Ya? Está el Mepolizumab, el Reslizumab y el Omalizumab. ¿Ya? Así que para que ustedes se den cuenta que este es un mercado, que esta es una nueva tendencia que ustedes van a encontrar en algunas enfermedades, sobre todo cuando funciona el sistema inflamatorio. ¿Ya? Y como todas las enfermedades actualmente tienen un compromiso inflamatorio inmune, no cabe duda que las nuevas terapias que van a venir ahora son todas anticuerpos monoclonales. Así que desde el salbutamol, que es la droga del paradigma del broncodilatador, pasamos a la inflamación, que tiene que ver con los corticoides, y actualmente estamos hablando del sistema inmune, estamos hablando de la interleuquina con los anticuerpos monoclonales. Así que, para que ustedes puedan ver en el resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Los agonistas, eh, que son los aliviadores y los controladores. Tenemos el bromuro de hipatropio y tiotropio. Tenemos la teofilina y la aminofilina. Tenemos la budesonida y la ¿cómo se llama? Y la fluticasona. Tenemos este secretor de histamina que ya les dije que lo tengan de recuerdo. Tenemos el montelukast y tenemos los MAF, el omalizumab, el mepolizumab y el reslizumab, que son los 3 medicamentos que actualmente están aprobados en Chile. Si alguna o alguno de ustedes está interesado en querer saber un poquito más de los anticuerpos monoclonales, ¿cierto? O si quieren saber un poco más de los anticuerpos en el asma, si la delegada o el delegado me quiere pedir información extra, yo les puedo mandar un paper, ¿cierto? Pero recuerden que va a depender de la cantidad de información que tengan, porque tampoco no los voy a llenar de tanta información. Así que si necesitan algo más, me lo van pidiendo de a poco y se los voy entregando. ¿Vale? Muy bien, pues. Esa sería la información. Si tienen alguna duda, me lo van dejando en el Classroom o las preguntas se las van dejando a la coordinadora y me las van haciendo llegar. Chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.